¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Martes, 22 horas en este martes, 25 de septiembre. Día que no deja de sorprendernos, no solamente por el paro nacional, que ha sido de mucho acatamiento, sino también porque de repente a la mañana temprano nos encontramos que el presidente del Banco Central se fue. Mientras están las negociaciones realizándose en los Estados Unidos entre el ministro de Finanzas, de Economía, Duhovne, y el presidente Mauricio Macri, condecorado, hablando con Christine Lagarde, en fin, acá en la Argentina Caputo dijo, me voy y se fue. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé, lo va a explicar Alfredo Blanco en su columna de opinión. Tiene alguna información y esto nos va a dar la pauta de las razones y de lo que puede llegar a suceder con la ida de Caputo. La incorporación de un hombre al Banco Central, de un hombre precisamente del riñón de Duhovne. ¿Y qué puede haber sucedido con respecto a esto? Bueno, esto lo vamos a tratar de desentrañar en el programa. Cada año nos visita, viene desde Suiza, charla con nosotros, es economista, es profesor de la Universidad Obrera de Ginebra. Mario Induni va a estar con nosotros hablando del fascismo y la ultraderecha en Europa, cómo va tomando cuerpo precisamente estas organizaciones y qué impacto puede tener en algunos lugares de América Latina, caso Brasil, por ejemplo. Y finalmente vamos a cerrar con el caso CBI. Nuestra colega María Esther Romero hizo una fuerte investigación sobre este tema hace algunas semanas atrás. Hace pocas horas nada más, el presidente de CBI dio un reportaje exclusivo a La Voz del Interior. Vamos a hablar con ella y los detalles sobre lo que se supone es corrupción empresarial, sindical y política. Auspicios, y cuando regresemos, Caputo se fue. ¿Y ahora qué? Alfredo Blanco. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Se fue Caputo, ¿y ahora qué? Sí, nos cambiaron el tema. Sí, claro, porque íbamos a hablar del presupuesto, Íbamos a hablar del presupuesto. ¿Qué podía traer Macri desde Estados Unidos? Bueno, de lo de Macri vamos a decir, lo que va a traer de Estados Unidos, más allá de las anécdotas, de las simpatías mutuas con la directora ejecutiva del Fondo Monetario, lo que fuera, lo que va a traer de allá seguramente va a ser el aval del fondo, el aval del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y se anunciará seguramente mañana, yo supongo que no, o a lo mejor lo anuncian hoy mismo, ¿no es cierto? Pero se anunciará cuáles son las características del nuevo acuerdo, que se supone va a ser una ampliación del monto que va a apoyar el fondo argentino, ¿no?
Entonces uno diría, bueno, con ese acuerdo, con un ya varias veces demorado proceso de ampliación del swap de monedas con China, digamos, se iniciará ese intento de consolidar estabilidad en el mercado cambiario, ¿no? Hoy la pregunta es, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto de que se haya ido Caputo? Es decir, un presidente del Banco Central que el presidente de la Nación nunca escatimó sus esfuerzos para elogiarlo, como una persona sumamente sagaz para operar en el mercado, etc. Además son íntimos amigos. Además son amigos. Pero, digamos, lo primero sería decir, bueno, ¿por qué se va? ¿Cuál es la razón? Hay quien puede pensar que es una paradoja que después de 2 o 3 días de cierta estabilidad justo se va el presidente del Banco Central. Hay quien puede decir, pero qué idea, que se vaya el día que hay un paro nacional y que además el presidente está en los Estados Unidos y el ministro está en los Estados Unidos tratando de negociar el acuerdo o de terminar de negociar el acuerdo con el fondo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se va? El comunicado del Banco Central dice específicamente que ha renunciado su presidente por motivos personales. Le agradece la confianza que el gobierno ha tenido con él y que ha renunciado por razones de índole personal. Digamos, respetando eso, digamos, uno no tiene por qué sospechar de que no sean razones personales lo que lo han generado. Me parece que uno también puede pensar, ya abandonando el plano de esas explicaciones que probablemente existan, que la razón central es una diferencia entre la mirada que Caputo tenía de cómo se debía operar en materia de política monetaria y cambiaria con lo que parecería ser la mirada más o menos aceptada generalmente por el staff del fondo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando se firmó aquel primer acuerdo, también en una circunstancia extraña, recordarás que la carta de intención la firmó Sturzenegger y cuando se llegó al anuncio del acuerdo ya no estaba más Sturzenegger. Claro. Bien. En una circunstancia similar ahora se ve el presidente del Banco Central, pero digo... Destinos predictivos tienen los... Pero en aquel acuerdo había una cláusula específica, más allá de la cláusula que se propagandizó mucho respecto de la importancia de tener en cuenta las cuestiones sociales que estaban en aquel acuerdo, ¿no? Pero digo, había una cláusula que específicamente decía, cuando hablaba de cómo iban a ser los desembolsos que se iban a ir haciendo a medida que se fuera dando cumplimiento a las metas acordadas, que decía que había un cierto límite para utilizar los recursos que el fondo le iba a transferir a Argentina, para utilizarlos en intentar controlar el mercado cambiario. Es decir, concretamente decía, yo le doy los dólares, ahora usted no los gaste vendiéndolos para tranquilizar el mercado cambiario. Claro. Con esa idea, me parece que trascendió muchas veces que era una idea que Caputo no estaba totalmente de acuerdo. Porque, a mi juicio, con buen criterio, decía, si yo dejo que se dispare el tipo de cambio, lo más probable es que esto signifique una retroalimentación de la inflación y que a su vez tenga consecuencias todavía más contractivas sobre el nivel de actividad, etc. Y de hecho, el Banco Central, bueno, anunció en algún momento unas licitaciones, intentaba a veces al cierre de la jornada entrar 3 minutos antes con una venta de dólares para que no se le escapara tanto. Y bueno, y de hecho eso fue lo que estuvo haciendo con, digamos, resultados algunos más prometedores que otros. Pero lo concreto es que daba la impresión que la idea del presidente del Banco Central era que entre dejar flotar el tipo de cambio hasta cualquier nivel o intervenir sacrificando reservas, prefería esta segunda opción. Bueno, Argentina firmó ese primer acuerdo, yo digo aquel acuerdo que fue casi no nato porque no se empezó a rediscutir una modificación y finalmente ahora se va a anunciar otro acuerdo o una modificación en todo caso de lo firmado. En ese proceso, en realidad, tengo la impresión de que el fondo, en la medida en que Argentina solicita algo y después solicita algo más, le va poniendo condicionalidades más fuertes. Obviamente. Y tengo la impresión, respetando aquello de que Caputo ha dicho que se va por razones personales,
tengo la impresión que la ida de Caputo fue una necesidad política de Macri para acordar con el fondo. Sacrificarlo al amigo. Claro, de hecho hay algunas notas de esa, yo leí una de Bloomberg, en la cual específicamente se dice que en el medio de la negociación se va a Caputo, que parecía una necesidad, ¿no? Después hay un montón de rumores sobre que la directora ejecutiva ya le había dicho a Duhovne, sobre Duhovne que quería sacárselo a Caputo, lo que sea. Pero digo, el hecho concreto es que hay una alta probabilidad que la salida de Caputo esté ligado a que la idea que prime a partir del anuncio del acuerdo sea de un mayor nivel de libertad cambiaria. No sé si libertad total o sea, eso que por allí se ha comentado de las franjas de flotación. Claro, pero eso hablamos con Mario y con vos antes de empezar el programa. Eso genera una especulación total y absoluta. Sí, no, lo de las Vos franjas... lo bajás al 32, después lo llevas a 40. Es un poco más o menos lo mismo que cuando estaba 31, 34 y después se fue a 40. Sí, sobre la franja yo te diría dos cosas. Primero, creo que fue un rumor que salió porque, como hemos venido diciendo, yo creo que el gobierno viene improvisando desde que comenzó la corrida cambiaria que después se lo llevó a Sturzenegger. Sí. Me da la impresión que hay como bastante improvisación. Eso por un lado. Creo que en eso se inscribe que alguien diga, bueno, ahora el central va a ir con esta idea de una franja. Lo segundo es que es una franja demasiado amplia, me parece a mí, la que se comentó en los medios. Claro. Entonces, no sé si será con una franja amplia o no anunciando las intervenciones, salvo en caso excepcional, pero creo que va a haber más libertad cambiaria. Y hay una cosa que estoy bastante convencido. Creo que el fondo va a mirar mucho más de cerca ahora la política monetaria y tiene mucho más confianza en quien lo reemplaza a Caputo que en el presidente saliente. Y me da la impresión de que si efectivamente se sigue la mirada de algunos sectores del staff del fondo que son los más radicalizados en pro de la libertad cambiaria y que el tipo de cambio encuentre su nivel de equilibrio solo, tengo la impresión que eso le va a traer problemas a la Argentina, se lo va a traer a Duhovne, porque Argentina, el mercado cambiario, es un mercado, primero que no tiene una dimensión, digamos, tan grande, segundo que está bastante concentrado en algunos operadores, y tercero que la economía argentina y los agentes económicos argentinos son muy sensibles a lo que pasa con el tipo de cambio. Y de esa triada de factores depende que si se deja el tipo de cambio libre y lleva a haber nuevamente una corrida cambiaria, se lo va a terminar llevando Duhovne. Es decir, una vez firmado el acuerdo, este acuerdo, definitivamente la política económica la va a imponer el Fondo Monetario. Es decir, lo que se firme con el fondo directamente. Si no se cumple con lo del fondo, directamente estamos... Sí, yo no usaría la palabra imponer, porque si el ministro está de acuerdo, a uno no le imponen lo que uno cree. Obviamente. De manera tal que digo, hay sin lugar a duda una coincidencia de la mirada del fondo con lo que va a hacer el gobierno, seguramente. Sí. Por otra parte es razonable, porque si no, no le daría la plata. No le daría la plata, sí. Pero tengo la preocupación que si finalmente se elige una estrategia de no intervención en el mercado cambiario, volvamos a tener algunas noticias de esas que cuando nos levantamos nos enteramos que algo importante ha ocurrido a nivel macroeconómico. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va otro? No, digo, si realmente, esto que estoy diciendo yo no tengo la información, pero si realmente van a dejar en libertad el mercado cambiario, preparémonos que en algún momento, con la posición que tiene Argentina, la vulnerabilidad que tiene Argentina, en algún momento se va a llevar un ministro. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, lo dejamos ahí. Gracias, Alfredo. Nos encontramos dentro de 2 semanas. Dentro de 2. Porque lo voy a dejar descansar. No, va a estar de viaje usted. Cuando regresemos, Mario Induni. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
y 3 deseos. Heladera, lavarropas y tele para la pieza. Listo, concedidos. Pago en 20 con Cordobesa. Tarjeteo, todo electro, en 20 cuotas todos los días. Besa, su tarjeta cordobesa. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Audio Jungle. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Una vez por año se da una vueltita por Córdoba y viene al fin y al cabo a charlar sobre lo que ocurre en Europa. Mario Induni es economista y es profesor de la Universidad Obrera de Ginebra. Yo le contaba que hace poco estuve en Barcelona y hablando con algunos empresarios españoles por distintas vinculaciones, mostraban su gran preocupación por el avance del fascismo y la ultraderecha en Europa. Es decir, ellos consideraban de que daba la impresión de que se estaban haciendo cargo de Europa. Mario, naturalmente, es un hombre que conoce todo de este tema y por eso queremos charlar con él, porque en América Latina se está dando el proceso brasileño, ¿no? Y eso también tiene algunas características que podemos enlazar y eso será, digamos, de acuerdo al análisis de Mario, si existe esa posibilidad o no, también esta recreación de América Latina con lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina y en otros lugares. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por invitarme, sí, todo bien. ¿Se está haciendo cargo de Europa el fascismo y la ultraderecha? Bueno, planteado así, da miedo el título y sin embargo es casi una realidad y da provoca temor. ¿Por qué? Porque se diría que en Europa, por darle, digamos que habría que precisar las fechas, pero en un periodo de 20 años, de 1998 a 2018, el avance de la ultraderecha, el avance de políticos que hacen políticas de derecha, ellos mismos definiéndose fascistas y el pueblo votándolos, los ciudadanos europeos de tal o cual país votándolos, se vienen haciendo cargo de países importantes. El último ejemplo, Italia, donde diría que la gota rebasó el vaso porque a esa, no sé si no la esperábamos, pero esa nos asombró y nos sacudió. Porque una cosa es
Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Putin ya estábamos acostumbrados, lo conocíamos. Macron. ¿Perdón? Macron. Bueno, pero Macron yo no lo meto en esa línea es de... más moderado. Sí, no, nada que ver, yo no lo meto en esa línea, no. Y el avance, la islamización derechista de Turquía, desde el 2015 para acá, a una velocidad espantosa y que da miedo, con supresión de los derechos de prensa, con supresión de los derechos sindicales más elementales, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve el panorama y dice, esto es francamente de terror. Lo de Italia nos impactó fuertemente. ¿Por qué razón? ¿Qué esperaban de Italia? Y en Italia no se podía esperar de que ganara ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. La democracia, el Partido Democrático, pero tampoco que fuese tan brutal el golpe de la ultraderecha de Matteo Salvini aliada con Berlusconi y este otro grupo del Cinque Stelle, que es un poco populista, un poco de derecha y que cada vez va perdiendo los populistas de izquierda, pero se va haciéndose cada vez más derechista, de Luigi Di Maio. Entonces, esa alianza fue realmente un golpe muy fuerte. Entonces, ¿esto qué augura para el futuro? Y bueno, no augura nada bueno. En el caso de América Latina, a mi modo de ver, hay dos repercusiones. Primero, el ejemplo. Y lo que está pasando en Brasil es eso. O sea, el desprecio total por las instituciones republicanas, el descrédito total de los partidos, llamémosle, que trabajan dentro del sistema, es decir, dentro de la república, respetando la división de poderes, dentro de la democracia, subiendo y con alternancia de gobiernos que suben a través del voto, el respeto del Parlamento, los derechos de expresión, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Cuando todo eso cae en el descrédito total, efectivamente, ¿por qué no pensar de que haya expresiones en América Latina, y tenemos la prueba en el vecino brasileño, de que si los otros les va bien, ¿por qué a nosotros no nos iría bien? Punto uno. Y el segundo punto por el Mercosur, porque el Mercosur tiene con la Unión Europea empezadas discusiones muy avanzadas, que siempre se postergan 2 semanas, 3 semanas, el mes que viene, a fin de año firmamos. Hace más de 1 año y medio que esto se prolonga y pareciera que yo ya soy escéptico en cuanto a que alguna vez se firmen, y para el Mercosur serían muy importantes. La Unión Europea de hace 8 años a lo mejor la firmaba. La Unión Europea de hoy, y si ya no se sabe quién gobierna. Ahora, Mario... Si nadie tiene el timón. Ahora, Mario, escúchame, me da la impresión de que, te diría que tengo la certeza de que para que esto surja, esto explote de alguna manera, también hablemos de la proyección de los neonazis, que también es importantísima, es porque algo fracasó. Bueno, a eso le quería ir, Ricardo. Algo fracasó en el medio. Y te agradezco la pregunta. Los modelos que imperaban como... Ahí está. Esa es la pregunta clave, Ricardo, y muchísimas gracias por hacerla. En primer lugar, yo diría que la mundialización afecta terriblemente a determinadas capas sociales. En segundo lugar, la automatización de procesos íntegros de producción a través de la robotización, numerización, digitalización, afecta a otros sectores, a veces los mismos, enormes. Frente a esto, los partidos del sistema, conservadores, republicanos, demócratas, socialdemócratas, no tuvieron respuesta. Y si esas respuestas se fueron diluyendo poco a poco y el estado de bienestar que impera en Europa, o que imperaba, lo pongo porque se ha ido diluyendo, este estado de bienestar que daba protección, formación aquí, ayuda allá, alojamiento, casa, educación, vivienda, etcétera, etcétera, y que en alguna medida trataba de paliar los efectos terribles de estos dos procesos que le voy citando, eso no bastó para nada.
Y entonces, si no basta, si estos nos están entregando, pongo entre comillas, nos están entregando a las mercancías internacionales, nos están entregando a los vecinos y a otros que vienen a hacer el trabajo que podríamos hacer nosotros, nos están entregando a procesos de producción que nos dejan inútiles, nos piden que trabajemos hasta los 67 años para poder pagar la previsión social, pero resulta que a los 52 años no servimos más en el mercado de trabajo, entonces es evidente que la gente empezó a mirar para otro lado. Estos son unos inútiles, estos nos dicen siempre lo mismo, no resuelven nada, y salen las otras voces. Naturalmente surgieron como hongos. Surgieron, no, hay que cerrar la frontera, acá no entra más nadie, acá esto. No, la plata no es para los refugiados que vienen todos los días digamos, por decirlo de algún modo, a comernos lo nuestro, a recibir las alocaciones por vivienda que tenemos nosotros habitualmente, a vivir. A vivir, pero que se disputa la colcha que se hizo pequeña. Claro. Entonces yo decía, 1998, ¿por qué eso? Porque entre el 90, que cae el mundo soviético, por decir de algún modo, o sea, Rusia y la periferia, Polonia, Bulgaria, etcétera, etcétera. Entre el 90 y el 98 se fue consolidando una gran ampliación, pero todavía no se sentía. ¿Cuándo se empieza a sentir? A partir del 98, 99, 2000, con la deslocalización. ¿Por qué? Porque China abre sus puertas. Entre el 78, que fue la revolución de Deng Xiaoping, diciendo vamos a las reformas capitalistas porque no me importa el color del gato, sino que mate ratones, y empezó con las reformas en el campo y después con las reformas en la industria, se creó un sistema financiero, etcétera, etcétera. Entre ese periodo que se consolidaba en el 98 y empezaron los joint ventures y las empresas capitalistas se mudaban sectores íntegros de producción en la cual antes habían trabajado obreros, empleados europeos y que de repente desaparecían porque iban a trabajar por 2 pesos de salario en China. Entonces, ese proceso ya creó un malestar. Ahí se empezó a sentir, lo sentíamos en la piel, en los noticieros, en las declaraciones de la gente, en las manifestaciones. Es decir, se está vaciando el aparato industrial, nos está yendo mal, no tenemos protección, estos no nos sirven. Ejemplo típico, en el 2005, cuando se vota la Constitución Europea, una constitución liberal, a la cual le faltaba una pata social, pero como los sindicatos rechazaron así, no quisieron ni entrar en las discusiones de esa pata social que hubiera sido muy importante. La rechazaron de plano. La Constitución se votó lo mismo. La votaron los parlamentos en los 2 o 3 países en donde la votó el pueblo por referéndum, la rechazó. Francia, uno de ellos. Último año de Chirac, 2005, Francia rechazó la Constitución. Después dijeron, bueno, no, se va a adoptar lo mismo. Al final la adoptaron lo mismo porque no estaba previsto de que los pueblos refrendaran, sino que los parlamentos refrendaran las constituciones. O sea que se terminó imponiendo lo mismo, esa Constitución liberal. A partir de allí, la mundialización de esta situación que vengo explicando, muchos la vieron como, la culpa es de la Unión Europea. Y el debilitamiento de los partidos europeístas, que son estos mismos, los partidos que juegan dentro del sistema de la democracia, se fue debilitando y fueron fortaleciéndose los antieuropeos y los nacionalistas, los que quieren cerrar la frontera para proteger. Llega la crisis del 2008. Por esto es como las 7 plagas de Egipto, Ricardo. Sí. Esto fue una detrás de otra. Llega la crisis del 2008. Desmanteló el estado de bienestar. ¿Por qué lo desmanteló? Por políticas equivocadísimas. ¿Qué intentaron hacer? Intentaron salvar las instituciones del aparato financiero, claro, en lugar de ayudar a los damnificados directamente de las consecuencias de la crisis financiera que se había creado. Una cosa de loco. Obama no hizo algo diferente en Estados Unidos. Obama no hizo algo diferente. Salvo los bancos. Y bueno, los bancos. Y la gente se tenía que mudar de la casa porque la tenía que entregar al día siguiente. Una cosa de terror. Eso que pasó con una gravedad inusitada en los Estados Unidos,
pasó en forma más atenuada, pero grave también, en España, en Inglaterra y en algunos otros países también. O sea, estados desfinanciados, estado de bienestar desmantelado. Y esta crisis en donde la mundialización, que agrega competencia permanentemente, las deslocalizaciones, porque esto de las deslocalizaciones fue terrible. Los patrones llegaban a las paritarias diciendo, es tanto o nosotros nos vamos. ¿Cómo se negocia una paritaria en esas condiciones, Ricardo? No hay forma. Esto fue terrible. Entonces, ¿a quién miraban? Y trataban de asentarse y de ayudarse y de apoyarse en los poderes públicos. Los poderes públicos decían, no, pero es que nosotros no podemos. La Unión Europea no nos permite intervenir. No podemos. Bueno, eso fue. Entonces, desde el 2008 en adelante fue una tras otra. La primavera árabe, primera bandada de migrantes, porque fracasaron todas, ¿no es cierto?, excepto Túnez, a la que le fue bastante bien y todavía se mantiene ahí, toquemos madera, como dijo el presidente ayer, sí. Tocó madera, que sigamos. Bueno, excepto Túnez, las otras terminaron todas en regímenes o musulmanes o dictatoriales. Con lo cual, primera olada de emigración con un carácter muy particular, porque no era que los españoles iban a Alemania, técnicos españoles se van a Alemania y lo hicieron toda la vida y siguen haciéndolo hoy. Esta vez era una emigración de países musulmanes con características muy particulares. Encima de eso, viene el último coletazo de la primavera árabe, Siria. Y ya los refugiados no se cuentan por cientos de miles, sino por millones. Merkel, todavía va que saber por qué la señora Merkel lo decidió. Sabemos que lo decidió en perfecto conocimiento de los problemas que iba a tener y en perfecta coordinación con lo que vendría a ser la UIA de Alemania, o sea, la entidad de los empresarios alemanes. ¿Podemos hacerlo? Y le dijeron, sí, puede hacerlo. Consultó con el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y le dijeron, lo hacemos. Y dejaron entrar 1.100.000. Y eso ya fue el acabose. Porque entonces ya no es solamente la competencia y el estado de bienestar que se está desmantelando, sino que ahora, en esas condiciones, caen 1.100.000 para incorporar al estado de bienestar a esa gente. Bueno, sobre eso, la última plaga, los atentados terroristas del Islam radical, llamémosle, del ISIS, de lo que se llamó el Estado Islámico. Atentado aquí, que el camión bomba allá, que el ametrallamiento en tal teatro, o sea, una cosa de terror. Este fue el caldo de cultivo en el que se fueron montando primero el Brexit y después estos otros gobiernos que han seguido, pero con una naturalidad espantosa que da miedo, Suecia todavía no puede formar gobierno porque en las últimas elecciones el partido de extrema derecha se llevó 21%. Suecia, Ricardo, que tiene 60 años de socialdemocracia, no ganó, pero salió segundo con 21% el partido de extrema derecha y ahora no pueden formar gobierno, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que que va a terminar todos los estados fascistas, todos los estados gobernados por la extrema derecha. No lo sé, diría que no. ¿Es posible que se disuelva la Unión Europea fruto de todas estas tensiones creadas? Es posible. ¿Es probable? No lo sé. Hay dos cosas que me hacen pensar que todavía hay diques de contención. El dique principal es que Alemania, por más que tenga los nazis que crecen, Alemania no está en esa dinámica todavía. Aclaro, subrayo todavía. No está en esa dinámica, a pesar de que veamos los nazis corriendo a los refugiados, haciendo casas de refugiados y quemándole las casas habitación, refugio de esta gente. Bueno, o sea que una situación de pogrom de los años, de fines del siglo XIX, una cosa que creíamos que no íbamos a ver nunca más. Pero digamos, Alemania todavía no está en eso. Francia no está en eso. Podrá decirse que el social liberal terminó siendo un republicano, sí, perfecto, pero no está en eso y son europeístas convencidos. España todavía no está en eso y Bélgica y Holanda, o sea, lo que era el corazón, excepto Italia, que es una de las fundadoras de la Unión Europea,
El corazón de la Europa todavía no ha entrado en esa dinámica. ¿Va a llegar allí? No lo sé, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un apego, por los últimos 20 años, hay un apego al euro, Ricardo. O sea, podremos despotricar contra la Unión Europea, pero cada vez que le hacen una pregunta a la gente, no, salir no. El euro es un ancla, porque la gente se acostumbró ya. Se acostumbró y es consciente de que le ayuda a conservar el poder adquisitivo. La libertad monetaria de cada uno, antes que iban haciendo las devaluaciones competitivas, ¿no? Perdían el ahorro. Esto nosotros lo sabemos de memoria. O sea que, entonces, por eso, para mí están esos dos diques, que es un grupo de países fuertes que todavía no están en esa dinámica, y en segundo lugar, este apego al euro, que se tiene que repercutir en la vigencia de las instituciones, porque la gente no quiere salir de la Unión Europea. Mario, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por esta... Gracias a usted, Ricardo. Tengo mucho afecto por este programa. Gracias. Cuando regresemos, María Esther Romero con nosotros. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La Municipalidad de Córdoba te invita a sumarte al programa Sí Estudio, Sí Trabajo. En la edición 2018 del Sí hay más de 60.000 oportunidades para realizar cursos online, gratuitos, de formación profesional. También, si tenés entre 18 y 24 años, 3.000 capacitaciones presenciales remuneradas y 1.000 cupos presenciales gratuitos para mayores de 24 años que hoy no tengan empleo. Capacitate para encontrar y tener trabajo. Hay 2.000 prácticas laborales pagas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Preinscripciones para admisiones en empleoycapacitación.córdoba.gov.ar. Sí Estudio, Sí Trabajo. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados.
Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Bien, el título de la nota del 26 de agosto de este año, en Perfil Córdoba, decía que en CBI se habían lavado fondos de la corrupción por 700 millones de pesos y María Esther Romero, que era la autora de la investigación, se preguntaba si se podría saber su origen. Hasta el día de hoy, y ya con la confirmación del juicio que me acaba de decir María Esther, va a ser el 5 de noviembre, tendremos que saber cómo se movieron esos fondos. María Esther Romero está con nosotros, periodista, colega de Perfil Córdoba y de Radio Nacional Córdoba. Con ella vamos a charlar y a dialogar sobre el tema. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Ricardo, estar acá. Vos te preguntabas el origen del dinero. Me preguntaba eso porque el de CBI, Cordubensis, que es esta financiera ilegal que actuó durante años en pleno centro de Córdoba, en el corazón de la City cordobesa, porque estaba allí en la calle Rivadavia, antes de Olmos. Durante años trabajó a la luz del día cuando no estaba autorizada para realizar todo lo que hizo. Se ha hablado mucho en todo este tiempo de CBI porque estalló la causa judicial o esto desembocó. La caída de CBI desembocó en la justicia cuando falleció su vicepresidente, Jorge Suau. Murió él, hubo una carta, algunos dudan, el propio Eduardo Rodrigo, que era socio, era el presidente de CBI en ese momento, duda de la veracidad de esa carta, pero donde puso mojones importantes en lo que después fue confirmado por la justicia durante la investigación judicial. En el 2014, cuando comienza esta investigación, estamos a 4 años del inicio y llegamos a juicio en una de las causas más complejas por la cantidad de involucrados y por el tipo de delito. Uno dice, es la causa más importante. Yo creo que en lesa humanidad hubo causas como La Perla que duraron el juicio solamente 3 años, 8 meses. Yo creo que se refiere a la causa financiera más importante luego de Feijín, de las financieras que en su momento reventaron. Y de las causas que hay actualmente, porque para que te des una idea, lo que son las causas penales y económicas en la justicia federal son aproximadamente el 15% del total, por ejemplo, que llega a la Cámara Federal de Apelaciones, que es el tribunal que revisa los fallos de primera instancia. El 15%. 1,5 de cada 10 son penales económicas. La más importante de esa es CBI. El juicio, te decía, vos me preguntabas respecto de todas esas preguntas que nos hacíamos. Justamente porque CBI está atravesada por hechos muy importantes, todos a la luz del día. Uno se pregunta cómo puede ser que CBI actuó durante años prestando dinero, pagando intereses, haciendo acuerdos mutuos, como dicen ellos, pero con todo un movimiento financiero no autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Y que pasara eso por un lado. Y que pasara desapercibido en los ojos de quienes debían controlar. Claro. Por otro lado, CBI, uno se pregunta, ¿de dónde venía toda esa plata que movía CBI? Hay una de las líneas de investigación que dice que varios de esos fondos vino de la obra social
del Sindicato de Comercio, de OSECAC. Esa es una línea que todavía está abierta, no entra al juicio que va a comenzar el 5 de noviembre. Dentro de lo que es CBI se analiza, por ejemplo, cómo fue el movimiento de dinero que se generó a partir de la entrega de dinero efectivo de Rivelux, Siemens, que eran los que recaudaban el dinero del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Primero tenían un plazo de 24 horas para que eso ingresara a la municipalidad, después se extendió a 72 horas, es decir, daban un changüí de 2 días más para seguir trabajando, entre comillas. Pedaleaban. Exactamente. Y ganaban en esos días porque implicaba un movimiento dinerario. Es decir, uno se pregunta, con todo lo que atravesó a través de esta financiera ilegal, ¿podremos saber realmente las responsabilidades políticas? Hay primero responsabilidades políticas, responsabilidades sindicales. Y después hay una responsabilidad importante, la del Banco de la Nación. El Banco de la Nación. Esa es otra línea que todavía está abierta, importante. No entra al juicio. O sea, porque ahí no hubo reporte de operaciones sospechosas, no hubo denuncia a la unidad financiera de investigaciones financieras. Y ahí voy a la pregunta que vos me hacías sobre lo que fue esa nota. ¿Por qué nos preguntábamos sobre los más de 700 millones de pesos que ingresaron y pasaron por CBI? Porque a través de 2 empresas que se llamaban Alabo S.A. con H y Jotemi S.A., Miguel Vera, es el sindicado del Movimiento del Dinero, ingresaba fondos que muy probablemente, eso todavía no está determinado, podrían haber venido del Ministerio de Planificación, porque él tenía llegada directa a ciertos funcionarios. Eso está contenido en una declaración que él brindó como arrepentido hace varios años ya, está custodiado en el juzgado federal, pero ahora en el juicio los miembros del tribunal van a evaluar si él realmente aportó datos valiosos e importantes para la causa como para poder beneficiarlo de algún modo en su situación procesal, en una eventual condena, estamos hablando. ¿Y por qué salta esto en el dato y lo publicamos nosotros? Porque el abogado defensor de Miguel Vera pidió como medida de prueba antes del juicio la trazabilidad de los cheques que ingresaron a través de Jotemi y Alabo y que eran monetizados en el Banco Nación. Y tendrían que haber sido escaneados en su momento. Exactamente. Tienen que estar los comprobantes de quién fue el que firmó el cheque y quién lo cobró. Exactamente, se podría seguir esa ruta. ¿Por qué lo hace la defensa? Porque, por un lado, es posible, de acuerdo a los datos que ellos tienen, que pueda venir de algún ámbito de la corrupción, pero también puede haber cheques buenos y entonces eso puede incluso aliviar la situación de Vera, ¿no? Por eso han pedido como medidas de prueba. Habrá que ver si es que el tribunal, sé que digamos hay una serie de resoluciones, seguramente le vamos a conocer en las próximas horas el contenido, que tiene que ver con estas medidas de prueba solicitadas. Bueno, ahí por ejemplo Rodrigo le reclama a Senestrario y le imputa a Senestrari no agilizar el cobro de 116, 120 millones de pesos de cheques muy buenos con los cuales se podría haber respondido a quienes habían sido perjudicados patrimonialmente. Es decir, le tira a la justicia federal también las responsabilidades de una actuación de alguna manera poco clara o muy lenta o excesivamente lenta, entre comillas o sin comillas, precisamente a la Fiscalía de Senestrario, ¿no? Bueno, Senestrario a esto respondió que no es un resorte de la Fiscalía, en todo caso lo hubiera sido del juzgado, inmovilizar valores para compensar en el caso de haberse confirmado la estafa, ¿no? No era... El juzgado era el número apunta, ¿cómo? El juzgado era el número 1. En ese momento era el número 1. Es la gran controversia después, que tienen permanentemente Senestrario y Busto Fierro. Después la causa pasó al juzgado federal número 3 por apartamiento por recusación y por decisión de la Cámara Federal de apartar al juez Busto Fierro cuando se pensaba que podía incurrir en algún tipo de imparcialidad
por su amistad con uno de los que estuvo imputados en la causa, como era Euclides Bugliotti. Exactamente, ahí quería llegar. Euclides Bugliotti es sobreseído. Es sobreseído en un delito, que es el de asociación ilícita, porque podemos decir los 3 delitos principales. Hay uno que es central, es la columna vertebral que nos permite entender cómo funcionaba CBI, que es la intermediación financiera no autorizada. Cualquier entidad que presta dinero tiene que ser controlada y autorizada para esa actividad por el Banco Central de la República Argentina, porque es el garante último de la persona, del particular que va y deposita dinero. En el caso de quiebra hay un sistema que responde. Un banco no se va a la quiebra porque sí. Hay siempre una entidad que es garante y por lo tanto debe controlar. ¿Qué hacía CBI? Por ejemplo, en muchos casos se daban personas que iban, ellos sí estaban autorizados para el servicio de cajas de seguridad. Sí. Iban a contratar un cofre, entonces en CBI, esto es lo que dice la investigación judicial, no lo digo yo, le ofrecían de entre 24 y 32% de interés si es que ese dinero lo ponían en un plazo fijo. Eran intereses mucho más apetecibles que los que ofrecía el sistema financiero legal. Y en el caso de dólares, si hacía un depósito en dólares, le ofrecían un 12% de rendimiento, de interés. Entonces, así la persona, el privado, le convenía, entre comillas, ir y hacer trabajar, ponerlo en plazo fijo, por ejemplo, dentro del CBI. Y CBI manejaba todo ese dinero, no estando autorizada para eso. Por eso, la columna vertebral es el delito de intermediación financiera. Sí. Hay otro que es lavado de activos, asociación ilícita, podemos decir que son los 3 principales. Asociación ilícita porque se supone que era una organización que estaban complotados para, se pusieron de acuerdo para justamente trabajar en esta modalidad. Euclides Bugliotti estuvo imputado por asociación ilícita. Como integrante de asociación ilícita quedó sobreseído. Claro, pero ahí hay una, a mi juicio, o sea, periodísticamente una contradicción. Porque Bugliotti queda sobreseído, pero queda enganchado el contador. Exactamente. Ver, ¿qué dijo entonces, el juez? Alguno de los dos sabía qué es lo que pasaba allá. ¿Qué dijo el juez? No hay señas de que haya sido Euclides Bugliotti el que haya movido el dinero o que haya ordenado a Fernando Guevara, que era su contador, a mover el dinero. Y no estaba dentro de la lista de clientes de CBI. Entonces, no hay marcas de Euclides Bugliotti allí. Eso es lo que dice el juez, ¿no? El fiscal ahora decidió pedirle al juez que desglose la falta de mérito. Falta de mérito quiere decir que hasta lo que se llegó de la investigación no hay pruebas suficientes para procesarlo, para decir sí, es posiblemente culpable de esto, o para sobreseerlo, es decir, para decir no tiene más nada que ver en los delitos de lavado de activos y de intermediación financiera. ¿Crees que se llega a algún resultado final a esto? La impresión que tengo, no porque yo no soy abogada, soy periodista, ¿no? Pero hablando con operadores judiciales, no obstante todo lo que dicen las defensas, que la causa tiene esto y lo otro y marcan todo, operadores judiciales, es decir, aquellos que tuvieron que ver y revisar el expediente, la causa CBI está muy ordenada y no es difícil de juzgar. Y además tiene un tribunal durísimo. Díaz Gavier, Lascano y Asís son jueces duros. Y un fiscal que viene de la Procelac, es decir, que tiene una alta especialización en la cuestión penal económica. María Esther, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700.
Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Sadop Osdop, Sindicato de Docentes Privados. Todo por hoy, son pocas las últimas noticias, hasta ahora usted sabe que se está grabando el programa cuando son prácticamente las 3:30 de la tarde, pero evidentemente habrá que esperar las próximas horas cuál va a ser el desenlace y cómo abren los mercados en el día de mañana. Espero que haya pasado un buen momento esta noche en El Fin y al Cabo, nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.